Buenas noches. El tema que a mí que me correspondió para ecuaciones diferenciales fue la transformada inversa de Laplace. Entonces les voy a contar un poco sobre la transformada de Laplace, que puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales lineales y ecuaciones integrales. Aunque puede resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales con constantes variables, pero en general se aplica para problemas con coeficientes constantes. Bueno, como les venía contando sobre el tema de la transformada inversa de Laplace, yo les dejé con mis compañeros unos ejercicios que dan como ejemplo para este tipo de tema, ¿cierto? Entonces, ahí en la hoja que les dejé hay un teorema que es el 7.2.1, en el cual dice que algunas transformadas inversas. La interesante para este ejercicio es la B, igual nos va a servir para otros ejercicios más adelante, es la más usada, que dice que t a la n es igual a la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1, teniendo en cuenta que n puede ser 1, 2, 3, etc. Entonces en este ejercicio el número 1 podemos resolverlo de la siguiente manera. Dice, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la 3 es igual a la transformada inversa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos en cuenta que para hallar n, es decir, que es n más 1, es decir, que 3 menos 1 es 2, entonces ahí nos indica que 2 es n. Pero entonces para hallar n factorial, o para ponerlo pues de numerador, debemos multiplicar y dividir por 2. Entonces por eso aparece 1 medio por 2 sobre s a la 3. Entonces lo siguiente es que sacamos el 1 medio como constante y lo siguiente es la transformada inversa de Laplace de 2 sobre s a la 3. Bueno, ahí ya tenemos en sí como nos indica en el cuadrito que les acabo de mencionar del teorema. Ahí nos indica ya que 2, que es la n, el n factorial, sobre s a la 3. Ahí ya nos indica el t como tal. Entonces el resultado sería 1 medio de t a la 2, teniendo en cuenta que 2 es n, como les había contado. En el ejercicio número 2 es la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la 2 menos 48 sobre s a la 5. Ahí podemos también tener en cuenta que podemos dividir ese ejercicio en dos. Entonces podemos colocar que la transformada inversa de 1 sobre s a la 2 menos la transformada inversa de 48 sobre s a la 5. Entonces, vemos en esta primera parte del ejercicio que la transformada inversa de 1 sobre s a la 2 es como lo tenemos en el teorema 7.2.1, el ejemplo B o el ejercicio B, pues como tal, en el cual nos indica que t a la n es igual a la transformada inversa de Laplace de n factorial sobre s a la n más 1. ¿Sí? Entonces ahí ya en esa primera parte ya está indicado cómo es. Menos la transformada inversa de 48 sobre s a la 5. Entonces, si tenemos s a la 5, quiere decir que 5 menos 1 sería 4. Lo correspondiente a que n sería 4, n factorial sería 4, o sea, 1 por 2 por 3 por 4, el cual es 24. Entonces, sería 24 por 2, que es 48. En el siguiente paso que hacemos, bueno, colocamos de nuevo la transformada inversa de Laplace del primer pedacito pues, que teníamos del ejercicio, que es 1 sobre s a la 2, menos, entonces sacamos ese 2 como constante y ya lo dejamos expresado como t a la n, que sería transformada inversa de 24 sobre s a la 5. Entonces el resultado total sería t, t, t menos t a la 4, sabiendo ya que que 4 es n. Bueno, el segundo tema que me correspondió eh, exponer fue la transformada de derivadas, integrales y funciones periódicas. Entonces, en la cual voy a enseñar dos ejercicios
sencillos para que entendamos de qué se trata. Entonces el primer ejercicio dice que la segunda derivada de y más 3 veces la primera derivada. Eh, Después de eso lo vamos a transformar a Laplace. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría la transformada de Laplace de la segunda derivada de y más 3 veces la derivada de y. Como dije anteriormente, se pueden sumar ambas derivadas, ambas transformadas, perdón. Entonces sería la transformada de la derivada de la segunda derivada de y más la transformada de Laplace de 3 veces la derivada de y. Esto sería igual a la transformada derivada de la segunda, la transformada de Laplace de la segunda derivada de y más ese 3 lo saco como constante y sería 3 la transformada de Laplace de la derivada de y. Bueno, detrás en la segunda hoja de los ejercicios que les presenté hay dos fórmulas, ¿sí? La primera fórmula es una fórmula de las transformadas de las funciones de derivadas. Entonces indica que para una función derivada en una sola vez sería s por la función evaluada en s menos la función evaluada en 0. Y para la segunda derivada, o derivada pues, segunda dos veces, sería s al cuadrado de la función por s, por la evaluada en s, menos s por la función evaluada en 0, menos la derivada de la función evaluada en 0. Entonces, correspondiente a esas dos fórmulas, podemos seguir resolviendo, que en este caso sería s al cuadrado de y evaluado en s menos s por y evaluado en 0 menos la primera derivada evaluado en 0 más, volvemos como el 3 está constante, lo multiplicamos por cada uno de ellos, entonces sería 3 por s y por y evaluado en s menos 3 veces y evaluado en 0 y la condición que tenemos para ese ejercicio es que y evaluado en 0 es igual a 1 y la primera derivada de y evaluada en 0 sería menos 1. Entonces ahí entramos a reemplazar. Entonces haciendo esa operación quedaría que s cuadrado de y evaluado en s menos s más 1 por la operación que acabamos de hacer, más 3 veces s y evaluado en s menos 3. Haciendo esta operación nos quedaría y evaluado en s por s al cuadrado más 3s menos s menos 2. Pues así culminaríamos con ese tercer ejercicio. El cuarto ejercicio sería la segunda derivada de y menos 4 veces la derivada de y más 5y. Lo volvemos a transformar a Laplace, que es básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, que sería la transformada de Laplace de la segunda derivada de y menos 4 veces la transformada de Laplace de la primera derivada más 5 por la transformada de Laplace de y. Entonces, utilizando las fórmulas que anteriormente mencioné, sería s al cuadrado de y, el evaluado en s, menos s de y evaluado en 0, menos y', perdón, menos la primera derivada de y evaluado en 0, menos 4s y evaluado en s, más 4y evaluado en 0, más 5y evaluado en s. En esta condición también tenemos que y evaluado en 0 es igual a 1 y que y en la derivada de y evaluado en 0 sería menos 1. Entonces, en el siguiente paso, reemplazamos en lo que anteriormente les mencioné y quedaría s al cuadrado y evaluado en s menos s más 1 menos 4sy evaluado en s más 4 más 5y evaluado en s y finalmente pues corresponde o el resultado sería y evaluado en s
por s al cuadrado menos 4s más 5, menos s más 5. Estas fueron, aquí les muestro las fórmulas que anteriormente les presenté, que anteriormente les dije. Y muchas gracias.